En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 1, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar compartiendo sobre un tema que tiene gran importancia práctica para todos, cómo orar efectivamente. En mi charla introductoria de ayer expliqué que la mayoría de nosotros necesitamos cambiar nuestra imagen de Dios. Dije que cuando era niño yo me imaginaba a Dios como un severo director de escuela. En su oficina al final de un largo corredor y tablas de piso que rechinaban cuando caminaba de puntillas sobre ese corredor y que deseaba que las tablas no rechinaran. Tocaba la puerta y entraba esperando ser regañado por algo que había hecho o dejado de hacer. Esa era mi imagen particular de Dios y muchos de nosotros tenemos una imagen similar. Pero esa no es la verdad acerca de Dios. La verdad es que Dios es un Padre que nos ama y nos acoge, se deleita al oír y contestar nuestras oraciones. Nunca podemos cansarlo o aburrirlo con nuestra operación. Nunca podemos cansarlo o aburrirlo con nuestra oración. El propósito de Dios en el Nuevo Testamento es acercarnos a un reino de sacerdotes o reyes y sacerdotes. Como reyes, nuestra responsabilidad es la de gobernar. Como sacerdotes, nuestra responsabilidad es orar. No estaremos calificados para gobernar hasta que primero no hayamos aprendido a orar. En otras palabras, gobernamos a través de la oración. Cuanto más oremos, tanto más gobernaremos. Hoy y por el resto de la semana hablaré de la manera correcta de acercarnos a Dios en oración. Creo que hay requisitos básicos para acercarnos a Dios. Hoy voy a hablar del primero de esos requisitos. Jesús es nuestro ejemplo. Volveré a leer Hebreos capítulo 5, verso 7. Habla de la vida de Jesús en la tierra y cómo oraba. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dije antes que Jesús es nuestro ejemplo de sacerdote y que la responsabilidad principal de un sacerdote es la de ofrecer sacrificios. En su vida terrenal el sacrificio que Jesús ofrecía consistía en ruegos y súplicas al Padre. Pero al final de ese versículo se nos dice algo que también es muy importante porque Dios, el Padre, oía siempre la oración de su Hijo Jesús. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Eso es lo que quiero enfatizar en mi charla de hoy. Temor reverente. Ese es el primer aspecto que debemos ver para acercarnos a Dios. ¿Cómo fue expresado ese temor reverente de Jesús? El autor de Hebreos se refiere al tiempo cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Está escrito en Mateo 26, verso 39, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y un poco más adelante, en el verso 42, el mismo capítulo, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que el temor reverente consiste en decirle al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Es renunciar a nuestra propia voluntad y seguir la voluntad de Dios. Jesús nos dio un modelo de oración, nos dio una manera particular de la que podemos orar. Es la que llamamos normalmente el Padre Nuestro, es una parte de la oración. Jesús incluye esto mismo de lo que estamos hablando, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí tenemos nuestro patrón. Cuando venimos a Dios tenemos que decir, hágase tu voluntad. Debemos concluir con eso. Si mi voluntad y tu voluntad no están de acuerdo, entonces renuncio a mi voluntad, para que la tuya sea hecha. Cuando las dos voluntades entran en conflicto, es la voluntad de Dios la que tiene vía libre. Hay un aspecto de la antigua naturaleza que está siendo tratado con este requisito. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay dos naturalezas en el hombre viejo, nuestra naturaleza, antes de que Dios nos cambiara, y el hombre nuevo, que es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Para que el hombre nuevo se pueda manifestar, primero tenemos que desprendernos del viejo hombre. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, pero no es algo que Dios hace por nosotros. Entonces decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nos despojamos de nuestra vieja naturaleza con no se haga mi voluntad, y cuando decimos sino la tuya, entonces damos lugar al nuevo hombre en la actitud de nuestra mente. Tenemos que entender que el hombre viejo es un rebelde y que no tiene derecho a la herencia de Dios. Toda la herencia le pertenece por derecho al hombre nuevo, por lo que muy a menudo sucede en nuestras vidas como cristianos es que el hombre viejo es un rebelde y se levanta y reclama lo que es la justa herencia del hombre nuevo. Así que para cuidarnos de ese reclamo rebelde tenemos que decir como Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigamos un poco más con esa relación entre el hombre viejo y el nuevo. Si Dios contestara todas las oraciones del hombre viejo que hay en todos nosotros, el universo estaría en caos. Le haré 1 o 2 ejemplos sencillos. Primero, la escuela dominical ha organizado un día de campo, así que oran pidiendo, Señor, no dejes que llueva. Mientras tanto, un pobre campesino, cuya cosecha se está secando, dice, Señor, manda lluvia, necesitamos lluvia. ¿Cómo Dios va a contestar ambas oraciones? Por supuesto, a la verdad, Él no está dispuesto a contestar ninguna, sino es la oración del hombre que ha renunciado a su propia voluntad. Ahora tomemos otro ejemplo típico. 2 naciones están en guerra, una contra la otra. Los cristianos en cada nación están orando. Señor, da la victoria a nuestra nación. ¿Cómo podrá Dios hacer eso? Pero Dios no está comprometido a hacerlo. Dios está comprometido a contestar las oraciones del nuevo hombre, pero no está comprometido a complacer los gustos de ese viejo rebelde, el hombre viejo que continúa haciendo su propia voluntad. Así que cuando oramos por algo, siempre debemos preguntarnos, ¿estaré orando por esto porque lo quiero yo o porque Dios lo quiere? Hay mucha diferencia. Sí, es porque yo lo quiero. Puede ser que mis oraciones no sean contestadas, pero si es porque Dios lo quiere, entonces mis oraciones serán contestadas. Hay ciertas cosas generalizadas por las que las personas hacen sus ruegos y súplicas a Dios, como por ejemplo, hay quienes oran porque sean sanados de alguna enfermedad o para que Dios supla su necesidad financiera. Oran para que Dios les mande dinero. Cada vez que hagamos ese tipo de peticiones debemos preguntarnos, ¿estoy orando por sanación porque necesito ser sanado o porque Dios quiere sanarme? ¿Estoy orando por prosperidad financiera porque es lo que yo quiero o porque Dios quiere? Hay mucha diferencia en la manera en que nos acerquemos a Dios si establecemos ese punto. Recuerdo una vez que una mujer hace muchos años me pidió que orara por su hijo de 12 años que estaba en el hospital con una enfermedad que había sido diagnosticada como incurable. Me pidió que fuera con ella para que orara por su hijo en el hospital. Yo estaba dispuesto a hacerlo, pero sin pensarlo mucho le pregunté, ¿ha entregado usted a su hijo al Señor? Y cuando le hice esa simple pregunta se puso histérica. Ella pensó que yo le estaba diciendo que su hijo se iba a morir. Yo no tenía eso en mente. Yo solo quería decirle que mientras ella siguiera buscando que se hiciera su propia voluntad, la voluntad de Dios no tomaría lugar. Y mientras ella estuviera con la mano aferrada a su voluntad, a su hijo, la mano de Dios no podría tocar a su hijo. Mientras estemos forcejeando para que se haga nuestra voluntad, no daremos lugar para la voluntad de Dios. Cuando usted piensa en renunciar a su propia voluntad para acogerse a la voluntad de Dios, hay algunas cosas que necesita recordar. Le sugeriré 3 cosas. Primero, Dios lo ama más de lo que usted se ama. Segundo, Dios lo entiende mejor de lo que usted se entiende. Y tercero, Dios solo quiere lo mejor para usted. ¿Está usted preparado para decir no lo que yo deseo, sino lo que tú deseas? Cuando usted verdaderamente ceda a la voluntad de Dios, descubra que ella es lo que la Biblia dice, buena, agradable y perfecta. Recuerde esto, la oración no es una manera de persuadir a Dios para que haga lo que usted quiere. La oración es una manera para que usted sea un instrumento, para que haga lo que Dios quiere. Escuche lo que Pablo dice en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que la habilidad de Dios para contestar a nuestras oraciones va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Usted podría preguntarse, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Que podría estar más allá de lo que yo pida? Piense, imagine, razone.
La respuesta es lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es más alto, más grande que cualquier cosa que podría pensar o imaginar usted mismo. Pero mientras limitemos a Dios a hacer solo lo que nosotros queremos, estaremos perdiendo de vista lo que Dios quiere. Así que es muy simple y lógico que para recibir lo mejor de Dios en nuestra oración, tenemos que acercarnos a Dios de la misma manera en la que Jesús lo hizo, con temor reverente. Tenemos que decir: Dios, no según mi voluntad, sino según la tuya. Dios, no estoy orando para ser sanado porque yo quiero, sino porque yo creo que tú quieres sanarme. Una vez estuve en el hospital por 1 año sin que los doctores pudieran sanarme y en realidad no salí sano del hospital, hasta que aprendí que Dios me sanaría porque Él quería hacer y no porque yo lo quería. ¿Podría recordar usted esa lección? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del segundo requisito para acercarse a Dios en oración: la fe.